Ahí me pueden escuchar los que están en la casa. Señor. Señor, profe. Sí, señor. Listo, perfecto. Ay, ay, ay. Listo. Entonces, en esta presentación que era la que estábamos viendo la vez pasada, ¿alguien me recuerda dónde quedamos? Yo literalmente no me acuerdo. ¿En dónde? ¿Tan poquito? Ahí habíamos quedado. No hemos hecho nada, ¿cierto? Sin embargo, vamos a avanzar rápido porque si entendimos los intervalos de confianza, pues no, aquí va a ser relativamente sencillo porque ya vieron que están conectados. ¿Listo? Entonces, nuevamente, a mí me puede interesar hacer una prueba de hipótesis para probar la igualdad de dos medias. ¿Listo? Ya lo habíamos hecho cuando la varianza es conocida. Ya sabemos que si me dicen varianza conocida, uno siempre resulta trabajando con una Z, pero el caso más general es cuando tengo varianza desconocida. ¿Listo? Y en este caso, varianza desconocida de las dos que estoy comparando. Pues casi siempre lo hemos dado por hecho, ¿cierto? Pero puede que en algún caso les digan, así como de cascarita, que una tiene varianza conocida y la otra no. Pues igual sigue siendo varianza desconocida si no conocen las de las dos poblaciones. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cuál es la hipótesis a probar ahí? Pues que la media 1 es igual a la media 2. Miren que eso en función del intervalo de confianza era como esperar que la diferencia de esas dos, pues que el intervalo de la diferencia cayera el cero. Es otra forma de probar. Y nuevamente, la hipótesis alternativa, dependiendo de la necesidad del analista, pues puede ser, por ejemplo, una bilateral como la que están viendo ahí en pantalla, de probar simplemente que son diferentes. ¿Listo? Ya saben que en este caso, el estadístico de prueba se convierte en una T en vez de una Z. ¿Listo? ¿Y cómo vamos a calcular ese estadístico de prueba? Que era de pronto lo que no habíamos hecho en los intervalos de confianza. Pues en este caso se va a calcular de esta forma. Y pues esa cantidad de SP ya la hemos trabajado anteriormente, es una medida conjunta de la variable. ¿Listo? Entonces digamos que aquí pues a qué se resume, a calcular correctamente ese estadístico de prueba con los datos que me está dando el problema. ¿Listo? Y si ya tengo ese estadístico de prueba, pues sencillamente ya podré evaluar la región de aceptación y de rechazo. ¿Listo? Entonces, en el caso de que la hipótesis alternativa sea bilateral, pues la región de aceptación será si ese estadístico de prueba está entre menos t de alfa medios con n1 más n2 menos 2 grados de libertad y ese mismo pero positivo. ¿Listo? Entonces, se ve grande, pero es un numerito, otro numerito, que uno busque en la tabla y si no, pues lo hacemos con Excel. ¿Listo? Y la región de rechazo, pues es todo lo que haya fuera de esa región de aceptación. Generalmente, con la región de rechazo ya podemos resolver el problema. ¿Listo? Pues vamos a hacer un ejemplo para recordar un poco como los cálculos más que todo. Ah, bueno, perdón. Antes de eso, recuerden que hay hipótesis alternativas que pueden ser unilaterales. El estadístico de prueba no va a cambiar, va a ser siempre el mismo. Lo único que va a cambiar es el tamaño de la región de aceptación y rechazo. Entonces, en este caso la región de rechazo es simplemente de una cola, todo el alfa se va para esa cola, ¿listo? Y en caso de ser menor, lo mismo, todo el alfa se va para una sola cola, ¿listo? Entonces ahí no problema. Miren que esto es análogo como hacer intervalos unilaterales, ¿listo? Entonces vamos a hacer un ejercicio rápidamente. Probablemente es un ejercicio que de pronto ya hemos hecho con intervalos de confianza. Listo, entonces va a ser mucho más fácil para ustedes recordar.
Entonces dice, un ingeniero mecánico necesita instalar una pieza en una de sus máquinas. La pieza se puede fabricar en dos materiales, aluminio y cobre. Una de las características críticas en esta pieza es la densidad. El ingeniero desea utilizar el material que estadísticamente, creo que aquí habíamos quedado, ¿no? En este ejercicio. ¿Por qué me mintieron y me hicieron repetir todo eso de antes? En este ejercicio habíamos quedado, ya me acordé. Es más, yo les dije que trajeran la hipótesis, ya estoy recordando todo, que trajeran la hipótesis alternativa que más nos convenía acá, ¿cierto? Sí, no encontré la grabación, pero ya me acordé. ¿Listo? Una de las características críticas en esta pieza es la densidad. El ingeniero desea utilizar el material que estadísticamente tenga la menor densidad. La desviación estándar del aluminio y el cobre es desconocida. Sin embargo, por estudios previos se sabe que esta es igual para los dos materiales. El ingeniero analizó 8 muestras de aluminio y 13 muestras de cobre, obteniendo una media muestral de 2.18 y 3.15 respectivamente, y una varianza muestral de 0.49 y 0.51. Por medio de una prueba de hipótesis con un nivel de significancia del 5%, concluya sobre cuál material deberá usar el ingeniero. ¿Listo? Entonces, ¿cuál va a ser nuestra hipótesis nula aquí? Esa casi nunca tiene mucho misterio. ¿Cuál sería H0? Mi1 igual a mi2. Entonces, pues hagamos una convención acá. ¿A cuál queremos llamar mi1? ¿Al aluminio o al cobre? Listo. Entonces, este va a ser el del aluminio y este va a ser el del cobre. Podría ser al revés, no hay ningún problema. ¿Y cuál es la hipótesis alternativa más inteligente que yo podría utilizar en este caso? ¿Qué quiere el ingeniero finalmente? ¿Solo probar si son diferentes? Quisiera poder probar cuál es menor porque ese es el que él querría utilizar. ¿Listo? Entonces, sí, claro, creo que hasta esto ya lo hemos escrito. Listo, entonces, ¿cuál va a ser la hipótesis que nos conviene aquí probar? ¿Cuál? Que mi1. Entonces tengo esta opción. Mi1 menor que mi2. ¿Hay alguna otra opción? Esa sería equivalente a decir mi2 es mayor a mi1, ¿cierto? Pues si alguien quisiera, no me gusta el signo menor, va a usar el mayor, ¿cierto? ¿Alguna otra opción ahí? Entonces también podría mi1 mayor que mi2 y su contraparte, ¿cierto? Entonces, ¿de qué va a depender que el ingeniero pueda llegar a la conclusión? Pues de si se acepta o se rechaza H sub 0, ¿cierto? Entonces, probemos, por ejemplo, con esto. ¿Listo? Entonces, miren que en este caso, supongamos que ya hicimos la prueba y supongamos que por X o Y motivo no pudimos rechazar H0. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, el ingeniero podría a partir de ahí seleccionar uno de los dos materiales. Antes de que hagamos el procedimiento, supongamos que yo no puedo rechazar H0. O sea, me toca aceptar H0. ¿Cuál sería la conclusión ahí? No es pregunta capciosa ni mucho menos. Es muy literal. Bueno, entonces hagámoslo. ¿Listo? Bueno, ¿qué necesito entonces luego de plantear las hipótesis?
El estadístico de prueba. ¿Cuál es el estadístico de prueba que me sirve acá? Un T. ¿Listo? De hecho, creo que aquí se llama T sub 0. Pues vamos a calcularlo sencillamente. Entonces vamos a ver qué valores requiero y ustedes me van a hacer el favor de dictar. ¿Listo? Entonces, necesito x1 barra menos x2 barra. Entonces, ¿cuánto es x1 barra y cuánto es x2 barra? Entendiendo que el 1 es el aluminio. Listo, entonces el del aluminio es efectivamente 2.18 menos 3.15. Eso lo voy a dividir en SP. Entonces, tengo que calcular primero ese SP al cuadrado. ¿Listo? Entonces, yo no lo voy a hacer nuevamente, pero ustedes sí me van a ayudar a calcular el SP. ¿Listo? Toda esta información la tienen muy explícita en el problema, ¿cierto? Entonces, por favor revisen la fórmula y aquí les dejo el enunciado para que saquen cada uno de los datos que necesitan ahí y me digan cuánto sería esa cantidad primero al cuadrado, ese SP elevado al cuadrado, por favor. Es más, yo creería que si ese ejercicio ya lo hemos hecho antes, ustedes ya deben tener esa cantidad calculada. Pensaría yo, no sé. ¿No lo hemos terminado? No, señor, ¿cómo no lo vamos a terminar? ¿Por qué qué? No, claro que sí la hemos hecho. Y si no la hemos hecho, fue uno que me tuvieron que entregar, ¿no? Hoy no les voy a creer nada, sí lo hemos hecho. O ustedes lo hicieron o lo hicimos aquí en clase. Me acuerdo tanto el aluminio y el cobre como si hubiera sido ayer. Bueno, si no, calculémoslo. ¿Cuánto les dio ese P al cuadrado? No problema. Necesito que todos verifiquen ese cálculo. ¿Listo? A alguien por aquí le dio que SP al cuadrado, ¿cuánto les dio? 0.258. ¿Listo? ¿Qué tuvieron que usar para ese cálculo? Ojo que aquí es la varianza muestral, ¿listo? Directamente que se está aplicando. En el enunciado que me están dando, ¿la varianza o la desviación muestral? Listo, entonces no vayan a elevarla al cuadrado, simplemente es el dato que está literalmente en la presentación. ¿Listo? Por favor, verifiquémoslo hasta que todos tengamos exactamente la misma respuesta. Así sea que esté mal, pero que todos tengamos la misma. Cero punto 503. ¿De acuerdo? ¿Todos en la casa les dio lo mismo? Sí, profe, 0.553.
Da un número más larguito, pero sí me da. Listo, perfecto. Entonces, ¿cuánto sería ahora sí SP? La raíz de eso, que sería cuánto en este caso. ¿Listo? Y ese es el valor que yo puedo utilizar aquí, 0.709. Por favor, recuerden que estamos calculando este T sub 0 por la raíz de la varianza. Discúlpenme acá. Acá no es sigma 1 cuadrado, sino S1 al cuadrado porque es desconocido. ¿Listo? Qué pena con usted. Entonces, ¿cuánto sería la varianza muestral de la población 1? ¿Ya la tienen de lo que operaron allá? ¿Cuánto? Dividido en el tamaño de muestra de ese. ¿Cuántas muestras tomé del aluminio? ¿Listo? Más, ¿cuál es la varianza muestral de la población, o sea, del cobre? Dividido en su tamaño de muestra, que es 3. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto me daría finalmente el T sub 0? ¿Cuánto da? Profe, una pregunta, ¿hay por qué 0,41 en la raíz? Creo que era 0.49, ¿cierto? Qué pena, por eso es. Todos de acuerdo. Eso nos da T sub 0. ¿Listo? ¿Qué necesitamos? Simplemente verificar si ese T sub 0 cae en la región de rechazo. En este caso, miren que la hipótesis que yo quise comprobar es Profe, esta. qué pena. Sí, Lo dejaste como menos. A mí me dio menos. Menos 4.316. Sí. sí, ahí hay un menos. Ah, Eso, sí. Es ¿listo? menos. Bueno. Entonces, en este caso, la hipótesis que probamos es esta. ¿Listo? Por lo tanto, mi región de rechazo, para mi región de rechazo simplemente necesito calcular T de alfa N1 más N2 menos 2. ¿Listo? Entonces, en este caso, pues, ¿cuánto es? ¿Cuál sería el valor crítico? T de alfa. ¿Con qué alfa me están solicitando la prueba en este caso? ¿Y con cuántos grados de libertad? Recuerden que los grados de libertad son N1 más N2 menos 2. Entonces, ¿cuánto sería? 13 más... ¿Cuánto sería entonces? Listo. Por pura casualidad, verifiquen si lo podemos encontrar directamente en la tabla, si son tan amables. ¿Cuánto sería ese valor crítico entonces? Ese sí lo encontraron en la tabla, gracias a Dios. Listo. 1.729. ¿Estamos todos de acuerdo? Listo.
Entonces, miremos la región de rechazo. Entonces, la región de rechazo es si T sub 0 es menor a ese valor crítico que acabamos de hallar, pero negativo. ¿Listo? Entonces, la pregunta es, T sub 0 es menor a menos 1.729. ¿Qué opinan ustedes? Sí, señor. Sí. ¿Listo? O sea, ¿cuál es la conclusión en ese caso? Puedo rechazar H0 y aceptar H1. En términos de mi problema, ¿sería una conclusión débil o fuerte? Fuerte, ¿cierto? Porque fue rechazar H0 y aceptar H1. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa en este caso? Pues digamos que el ingeniero ya tiene evidencia para decir que va a utilizar aluminio en vez de cobre, ¿cierto? Bueno, entonces fuimos muy de buenas, ¿cierto? Porque en este caso, pues pudimos rechazar H0 y fue una conclusión fuerte. ¿Qué hubiera pasado si lo hubiéramos probado al revés? Que también podríamos haberlo hecho. Es decir, que μ2 es menor a μ1, ¿cierto? Eso también lo hubiéramos podido hacer. ¿Qué hubiera pasado ahí? ¿Cuál sería ahí la conclusión de esa prueba? Si en vez de probar H1 es igual a μ2 menor a μ1, ¿qué era otra opción? ¿Recuerdan? ¿Cuál debería ser la conclusión? No, o sea, el análogo que es decir μ2 mayor a μ1 es exactamente esta misma, simplemente que volteada. Pero si a mí me hubiera gustado probar que μ2 era menor que μ1, que era también válido, ¿cuál hubiera sido en ese caso la conclusión? ¿Aceptar o rechazar H0? Bueno, entonces antes de volver a hacer esa pregunta, ¿es claro este ejercicio? ¿Es clara la conclusión? Fue una conclusión fuerte. ¿Listo? Recuerden que esta misma prueba yo la pude haber hecho de la siguiente forma. Voy a reescribir acá. Voy a haber escrito H0 μ1 igual a μ2 y H1 pude haber puesto μ2 menor a μ1. Era completamente válido, ¿cierto? Si yo hago esa prueba y repito el procedimiento, ahora siga, ¿qué tendría que hacer? ¿Aceptar o rechazar H1? Aceptar. Perdón, ¿aceptar o rechazar H0? Aceptar, me dicen por acá, por interno, ¿ustedes qué opinan? No, rechazar H0. Rechazar H0. ¿Seguros? ¿Es la misma prueba, los mismos datos? ¿Cuál debería ser la conclusión sobre H0? ¿Aceptarla o rechazarla? ¿Quiénes votan por rechazarla? Alcen la mano sin miedo, ¿qué? Listo. ¿Por qué la rechazaríamos? Sí, es el mismo caso, pero ojo que la hipótesis nula es diferente. Pero me refiero que los datos son los mismos, la información es la misma y la conclusión tiene que ser la misma. ¿Y cuál fue la conclusión a la que llegamos antes, en la prueba que acabamos de hacer? Listo, y en términos de las medias, ¿qué significaba eso? ¿Cuál fue la conclusión que obtuvimos del ejercicio que acabamos de hacer? Sí, pero fue más precisa de eso. Pudimos concluir cuál era la de menor densidad promedio. ¿Cuál era? ¿Qué cuál, perdón? ¿Cierto? Esto nadie lo va a cambiar porque ya lo comprobamos con una prueba de hipótesis. Entonces, si yo hiciera esta prueba, ¿aceptaría o rechazaría H0? ¿Rechazaría?
Por acá, por interno, me dicen rechazaría. Señor, Aquí ustedes varios me dijeron que rechazaría. ¿Por qué rechazaría? ¿Seguros que rechazaría, muchachos? Venga, es que ustedes se aprenden el procedimiento, calculan el T sub 0, pero como que no entienden el fondo de la prueba. Yo ya comprobé que mi 1 es menor que mi 2, con la hipótesis que hice antes. Esa conclusión, ninguna otra prueba de hipótesis que yo haga con esos mismos datos me puede contradecir esa conclusión, porque es que las conclusiones de las hipótesis no son relativas, ¿cierto? No dependen de cuál es mi hipótesis alternativa. Debo llegar a la misma conclusión. Entonces, si yo ya comprobé que esto estadísticamente se cumple, entonces acá, ¿acepto o rechazo H0? ¿Se acepta porque no se puede porque no se puede aceptar H1? Exactamente. Aquí es claro que no se puede aceptar H1. Yo ya sé que esto es falso. ¿Por qué sé que es falso esto? Esto, dice entonces. Si ustedes hacen la prueba y si quieren lo pueden hacer en su casa, volver a hacer el procedimiento, la conclusión es que acepto, ¿cierto? Bueno, ¿qué implicaciones tiene aceptar H0? Entonces, aceptar H0 lo que me está diciendo es que mi 1 es igual a mi 2. ¿Eso es verdad? Entonces, ¿está mal la prueba? ¿O está mal lo que les estoy diciendo? Entonces, recuerden que cuando yo pongo mi 1 igual a mi 2, digamos que es porque la hipótesis nula me obliga, ¿cierto? Solamente puedo poner un valor. Pero aquí implícitamente es como si esto dijera H0, mi 1 es menor o igual a mi 2. ¿Recuerdan que les había dicho eso? O sea, ahí está implícito eso. ¿Sí me hago entender? Entonces, ojo con lo siguiente. Miren que si yo hubiera hecho esta prueba al principio en vez de esta, pues la conclusión era esta, ¿cierto? Que mi 1 era igual a mi 2, pero hay que tener cuidado. Si ustedes son el ingeniero, pues, ojo que ustedes no van a decir, es que acepté H0, entonces mi 1 es igual a mi 2, entonces por lo tanto para mí es igual utilizar cualquiera de los dos materiales, ¿cierto? Ustedes tienen que ser perspicaces y ver, es que aquí es como si implícitamente estuviera esto. Pues todavía me falta comprobar si mi 1 es menor que mi 2, que fue lo que nosotros, bueno, fue un golpe de suerte realmente, que esa es la primera hipótesis, que con solamente una prueba me haya permitido llegar a la conclusión. Mientras que si yo hubiera escogido esta hipótesis alternativa, tendría que hacer dos pruebas. La primera, que me iba a decir que aceptar H0, pero ahí yo tenía que hacer una prueba adicional, que es la primera que yo hice, que es la que me permitía ya llegar a la conclusión como tal. Entonces, a eso es que me refiero, que hay unas hipótesis un poco más inteligentes que otras. Con unas puedo llegar más rápido a la respuesta, en otra puede que me toque hacer varias pruebas. ¿Listo? Entonces, pues digamos que no hay como una regla para decir, no, es que siempre la más inteligente es esta. Va a depender de cada ejercicio. Lo que quiero que tengan en cuenta es que puedan llegar a la conclusión que les está pidiendo el ejercicio, ya sea que lo hagan en varias pruebas o si fueron de buenas en una sola. ¿Listo? O sea, que era muy válido hacer esta primera, pero no quedarse ahí, sino volver a hacer la segunda. Ahora, les voy a mostrar una regla no escrita, una regla no oficial, que pronto si ustedes fueron muy detallistas, la anotaron en los intervalos de confianza. Entonces, recuerden que lo que pase con la muestra no siempre es representativo de la población. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Yo veo que aquí muestralmente la media 1 es menor que la media 2, ¿cierto? Estadísticamente yo no sé si efectivamente la del 2.18 es menor a la del 3.15, ¿cierto? Porque también podrían ser iguales. Recuerden que porque estas numéricamente sean diferentes, no significa que estadísticamente sean iguales. ¿Sí es claro eso? Entonces miren que si yo quisiera aquí comprobar cuál es menor,
pues no voy a probar que la de 3.15 sea mayor a 2.18. Eso siempre lo voy a rechazar. Lo que podría ocurrir es que esta es mayor que esta o que son iguales. Entonces, eso sí me da una pista de cuál es, digamos, que la más inteligente ahí. ¿Sí me hago entender? O sea, si yo hago la prueba de hipótesis, esta nunca va a ser menor que esta, jamás, ¿cierto? Pero podría ser o igual o podría que esta sea menor que esta. Entonces, los datos, ahora no es que se guíen siempre por esos datos, porque recuerden, esto estadísticamente puede ser igual, según la varianza y todo ese tema. Entonces, miren que ahí sí hay como una regla no escrita para, en ese caso, mirar cuál es la más inteligente. ¿Ahí cuál es la más inteligente? Pues digamos que esta sea menor que esta, que fue lo que hicimos, ¿cierto? Fuimos de buena porque aceptamos esa hipótesis, pero si lo hubiera rechazado igual me tocaba hacer otro paso, ¿cierto? Pero si yo pruebo que esta es menor que esta, pues sí es bobada. De antemano yo sé que la voy a rechazar, ¿cierto? Entonces para que lo tengan en cuenta. Bueno, ¿alguna duda, alguna inquietud con este ejercicio que acabamos de hacer, chicos? No, señor. Listo, entonces conclusión. En este caso, ¿cuál fue la conclusión en este caso? ¿Listo? O sea, genial. ¿Listo? Ya, digamos que tenemos evidencia, el ingeniero ya puede decir, no, es mejor el aluminio que el cobre en cuanto al tema de la densidad. Listo. Aquí está el caso más genérico. Entonces, la prueba de hipótesis, cuando las varianzas nuevamente son desconocidas, pero adicionalmente son diferentes. Entonces, lo mismo. En este caso, el estadístico de prueba pues es más fácil de calcular, ¿cierto? Aquí está bien la varianza muestra que fue en el anterior. Con m grados de libertad, chanfle. Ese m es el que se debe calcular. No sé si lo habíamos llamado v, ¿cierto? Creo que lo llamábamos v antes. Es la misma cantidad. Se debe calcular, pero pues nada raro. ¿Listo? Recuerden que eso generalmente me va a dar decimal y yo lo que hago es aproximarlo literalmente al entero más cercano. ¿Listo? No al superior ni al inferior, sino al más cercano. Entonces, pues nuevamente, calcular el estadístico de prueba. Para ese estadístico, pues necesito mirar los grados de libertad que va a tener, que es esto que yo llamo aquí M. Y la región de rechazo, pues, si es una hipótesis alternativa bilateral, pues lo mismo, necesitaré T de alfa medios con M grados de libertad por lado y lado. Y en caso de que sea hipótesis alternativa unilateral, pues todo el alfa se va únicamente para una cosa. ¿Listo? Y si es para el unilateral menor, pues lo mismo. Va a cambiar simplemente cómo calcular. Pues miren que aquí se resume a hallar bien los valores críticos, hallar bien el estadístico de prueba y listo. No hay ningún problema. ¿Cierto? Entonces hagamos el ejercicio. Entonces dice, un ingeniero mecánico necesita instalar, es el mismo contexto. ¿Listo? La única diferencia es que aquí ya me dicen que las varianzas poblacionales son diferentes y desconocidas. ¿Listo? Pero miren que el tamaño de muestra es el mismo. Miren que todo es lo mismo. ¿Listo? Lo único es que las varianzas son diferentes. Entonces, ¿cuál hipótesis probaríamos acá? Ah, bueno, sí cambia el nivel de significancia ahora que lo veo. ¿Listo? Cambia el alfa. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? Entonces, ¿cuál sería ahí la hipótesis nula? No hay muchas opciones. Pero ¿cuál sería la alternativa? Eso fue lo que les prohibí hacer, o sea, eso fue lo que les dije precisamente que no tenía sentido. Entonces podríamos probar lo mismo, o sea, es probable que este estadísticamente sea menor que este o igual, ¿cierto? Una pregunta así, miren que es el mismo ejemplo, lo único que cambió fue la significancia, pero todo lo demás es igualito. ¿Ustedes creen que cuando repito esta prueba llegar a la misma conclusión de que mu1 es menor que mu2?
¿Qué creen ustedes? ¿O podría cambiar la conclusión? ¿Qué creen ustedes con su ¿Podría lógica? cambiar la condición? Por acá por interno me dicen que podría cambiar la conclusión. ¿Ustedes qué opinan? Lo único que cambió aquí es el nivel de significancia. Ya no es 5, sino es 3. ¿Ustedes creen que eso cambiaría la conclusión? ¿Quiénes creen que podría cambiar? ¿Nadie? O sea, vamos a llegar a la misma conclusión con total certeza. No te entendí muy bien. Mira que la región de rechazo tiene la misma forma. ¿Qué es lo que cambia aquí? Que este M ya no es N1 más N2 menos 2, ¿cierto? Pero el criterio, digamos que es similar. Pues la pregunta es, si yo cambio el nivel de significancia, ¿la conclusión puede cambiar? ¿O no tendría por qué cambiar? Pues dado que son los mismos datos, las mismas varianzas, sí podría cambiar, ¿cierto? Es probable que no cambie en este caso en particular. Es probable. Pero el hecho es que si yo cambio esto, puede cambiar, porque eso es un nivel de exigencia y eso hace cambiar el tamaño de la zona de rechazo. Entonces, por ejemplo, si la anterior conclusión yo la tomé estando muy cerquita del extremo de la zona de aceptación, puede que cuando yo cambie el alfa, esa región se vuelva más pequeña y el estadístico ahora quede por fuera y la rechace. Entonces miren que aquí la conclusión, ojo, la conclusión que tomamos no es absoluta. La conclusión es basada en ese nivel de significancia. Pero si yo cambio el nivel de significancia, puede que la conclusión cambie, ¿cierto? Depende. Si el estadístico de prueba cae muy en el centro de la región de aceptación, pues casi que va a ser insensible al alfa que yo use. Pero si el estadístico de prueba cae como en algún, cerquita a los extremos, si yo cambio el alfa, es posible que ya se me salga de ahí y cambie la conclusión. Entonces tengan en cuenta eso. Ahora, yo digo, de 3 a 5, bueno, el cambio no es muy grave. ¿Y del anterior ustedes qué creen? Perdón, del ejercicio anterior. ¿Está muy en la región de rechazo, muy lejos de la región de aceptación? Tendría que pasar casi un milagro para que se pase a la región de aceptación, porque es que el -4 es bastante menor. Entonces, casi que de antemano, con eso yo puedo ver que la conclusión va a ser como la misma, pero no es que eso siempre vaya a pasar. Sin embargo, lo que quiero es que hagamos el ejercicio completo para que agilicen en los cálculos, porque pues no siempre un ejercicio va a ser el gemelo del otro, cada uno es diferente, entonces vamos a hacer el procedimiento nuevamente. Entonces, en este caso, ¿cuál sería la hipótesis nula? Mi1, que nuevamente va a ser el aluminio, va a ser igual a Mi2, que es el cobre. ¿Y cuál es la H1 que de pronto nos conviene más? ¿Cierto? Listo, entonces vamos a calcular el estadístico de prueba. Y para calcular el estadístico de prueba, pues necesito primero los grados de libertad que va a tener ese estadístico de prueba. Y pues ese M, si no estoy mal, lo habíamos llamado V antes, pero pues es el mismo cálculo. Entonces, me van a ayudar nuevamente a calcularlo. Ojo, mire que lo que hay aquí es las varianzas muestrales. ¿Listo? Y esas hay que leerlas nuevamente. Entonces, por favor, a partir de este ejemplo, me van a calcular ese valor. Los datos ya los tienen del ejercicio anterior, porque todo es igualito. ¿Listo? Entonces me dicen por favor ahorita cuánto les daría ese valor de M.
No se les olvide restar ese -2 que a veces se le olvida a uno. ¿Alguien recuerda si la vez pasada pusimos a grabar a algún estudiante de la clase? Creo que. Ah, El sí. profe, yo también la grabé la clase pasada. Y tú me enviaste al correo la grabación, ¿cierto? Sí, sí, señor, yo te la envié. Bueno, yo se las cuelgo hoy. ¿Alguien ya obtuvo el valor de M? Redondeado. No, profe. Un segundo. Por aquí hay una opción, ¿alguien le dio? 17.16, o sea que sería 17. ¿Listo? Igual esperemos que ya algunos están terminando de hacer el cálculo, a ver si efectivamente da eso. Después de redondearlo, obviamente. ¿Listo? ¿Señora? Sí, se acerca al entero más cercano. ¿Estamos de acuerdo en que M es 17, chicos? Esa vez nos había dado 18, creo. O sea, no está tan loco. Bueno, entonces mientras los que no han calculado el M, podemos ir calculando el T sub 0, ¿cierto? El cálculo del T sub 0 no depende del valor de M, sencillamente ese valor de M es para saber en la tabla qué valor buscar. Entonces, en este caso, el estadístico de prueba es sencillamente este. Miren que si la memoria no me falla, es igual a la anterior, simplemente sin el SP multiplicando en el denominador. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto me daría ese T sub 0? Menos 3.06. ¿Estamos de acuerdo? Y ya sabemos que ese T sub 0 se distribuye con 17 grados de libertad. Entonces, para eso necesito simplemente calcular el valor crítico. ¿Cuánto es el valor crítico? Entonces sería un T que tenga en este caso a la derecha, ¿cuánta área? Como es unilateral, la hipótesis alternativa se va a llevar todo el alfa. O sea, Profe, a mí también me dio 17, qué pena. listo, perfecto. 0.03. ¿Listo? ¿Y cuántos grados de libertad? 17. Bueno, probablemente no lo encuentren en la tabla, igual verifiquemos, porfa. Ahí uno nunca sabe. ¿Qué tal los duendes hayan puesto ahí el 3? Entonces creo que ese valor crítico no lo podemos encontrar directamente en la tabla. Entonces vamos a buscarlo en Excel.
¿con qué funciones que buscamos los valores críticos de una T? ¿Alguien se acuerda? INB, entonces siempre que necesiten un valor crítico, la función va a empezar con INB de inverso. ¿Listo? Y tenemos varias opciones, entonces aquí hay una que dice in.t, dice devuelve el inverso de cola izquierda. ¿Listo? Entonces en este caso, bueno, ¿cuál es la cola izquierda que tiene esta T que queremos buscar? Si a la derecha tiene el 3%, significa que ¿cuánto tiene a la izquierda? 0.97. ¿Y cuántos grados de libertad? 17. ¿Listo? Me da que es 2.015. ¿Listo? Profe, ¿cómo? ¿Lo puedes repetir, porfa? Es que no lo alcanza a ver. Listo. ¿Ahí lo ves? Sí, señor. 17. Listo. Bueno. Entonces, ¿ese valor nos dio cuánto? ¿Me recuerdan, porfa? Listo. 2,015. Listo. ¿Cuál es la región de rechazo en este caso? Si T sub 0 es menor al negativo de eso. Entonces, T sub 0, que es menos 3.06, es menor al negativo de este, que es menos 2.015. ¿Eso es verdad o no? O sea que, ¿qué debo hacer? ¿Aceptar o rechazar H0? Aceptar H0. ¿Quién dijo aceptar? Si cayó en la región de rechazo, ¿qué es esa? Su nombre lo dice. Si cayó en la región de rechazo, rechazo esta y por lo tanto acepto esta, ¿cierto? No es sorpresa para nosotros, porque digamos que aquí el cambio que hicimos del alfa, pues no es como tan abrupto, ¿cierto? Entonces, miren que el estadístico de prueba en el anterior estaba súper a la izquierda de la región de rechazo. Tiene que ocurrir un milagro para que eso se acerque tanto y que iguale o sobrepase este valor para que se pueda aceptar. Entonces, no es sorpresa en este caso, pues que la conclusión haya sido la misma, y es que la densidad promedio del aluminio es menor. Entonces, digamos que si un ingeniero hace la prueba, por ejemplo, con un alfa de 0,5 y llegó a la conclusión de que la densidad promedio del aluminio es menor a la 2, él puede hacer como un análisis de sensibilidad y probar con varios alfa. Si con todos los alfa llega a la misma conclusión, pues digamos que él con más tranquilidad va a poder decir, ah, sí, efectivamente la densidad del aluminio es menor que la del el cobre, ¿cierto? Entonces, esa es una buena práctica en ingeniería, no quedarse solo con un alfa, sino ver qué tan diferente es. Si él prueba con tres alfa y con uno llega a una conclusión y con los dos a otra, pues uno se queda pensando, habría que hacer pruebas adicionales. ¿Listo? Entonces la conclusión va sujeta al alfa que yo haya seleccionado. ¿Listo? Y el beta, pues no sabemos con cuánto estamos trabajando. Por eso lo ideal es que para poder llegar a la conclusión se tenga que rechazar H0. Sin embargo, pues no siempre va a pasar eso, ¿cierto? ¿Dudas o inquietudes con este ejercicio, muchachos? No, profe. Listo, perfecto. Ay, se acabó la presentación. Qué chévere. Mm, ¿Hacemos el break ya o en 15 minutos? En 15, listo. Mientras hacemos la introducción. Perfecto. ¿Listo? Bueno.
Vamos a seguir haciendo pruebas de hipótesis, pero para otros estadísticos, otros parámetros que nos puedan interesar, que ustedes ya se saben hasta la secuencia y todo. Ya lo hicimos con medias, ya lo hicimos para comparar medias, que sería el análogo en intervalos de confianza, hacer intervalos para diferencia de medias. Y otra cosa que nos puede interesar es, primero, probar si la varianza de una población, o mejor dicho, hacer una hipótesis sobre la varianza de una población. ¿Listo? Entonces, supongo que se desea probar la hipótesis de que la varianza de una población es igual a un valor específico sigma sub 0 cuadrado. Sea x1 hasta xn una muestra aleatoria de n observaciones tomadas de esta población, nos podría interesar probar que la varianza de esa población sea igual a un valor específico que yo estoy asumiendo o que quiero comprobar. Así como con la media yo la comparaba con un valor de referencia, pues aquí comparo la varianza también con un valor de referencia. ¿Listo? Mi hipótesis alternativa nuevamente, según lo que yo quiera, puede ser o bilateral como la que está ahí. ¿Cuál es el estadístico de prueba? Ya también, o si no recordamos, pues recordemos que siempre que hablemos de varianza individual, eso se va a reducir a una distribución chi cuadrada. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el estadístico de prueba para hacer una hipótesis sobre la varianza de una población? El estadístico de prueba se va a distribuir como chi cuadrado. Recuerden que ese cuadrado es un nombre, no es que haya que elevar nada al cuadrado, esto es un nombre. ¿Listo? ¿Y cómo se calcula? Es bastante sencillo. El tamaño de la muestra menos 1 multiplicado por la varianza muestral sobre la varianza que yo estoy probando en la hipótesis nula, o sea, la que estoy suponiendo o la que quiero probar. Y ese estadístico de prueba sencillamente se distribuye como una chi cuadrado con n menos 1 grados de libertad. Recuerden que ese es el único parámetro que maneja la chi cuadrada. En caso de que nuestra hipótesis alternativa sea bilateral, pues esta va a ser la región de rechazo. Miren que ya ni siquiera estoy poniendo la región de aceptación porque ya saben que con la de rechazo puedo llegar a la conclusión. ¿Qué necesito para esa región? Muy fácil, hallar estos valores críticos. Un h cuadrado que tiene alfa medios y n menos 1 grados de libertad, y un h cuadrado que tiene 1 menos alfa medios con n menos 1 grados de libertad. Valores que puedo buscar en la tabla, o en el peorcísimo de los casos, pues la buscaré con Excel, pero que la puedo encontrar. ¿Listo? Eso en el caso de que la hipótesis alternativa sea bilateral. Si es unilateral de cola derecha, el estadístico de prueba no va a cambiar el cálculo, lo único que cambia es el tamaño de la región de rechazo. Ya saben que todo el alfa se da para una cola solamente. ¿Listo? Y si es de tipo menor, pues lo mismo, solo va a cambiar la región de rechazo y todo el alfa, bueno, 1 menos alfa, se va para una cola que sería la cola izquierda. ¿Listo? Entonces hagamos un ejercicio y al hacer el ejercicio salimos al break. Y creo que este ejercicio también ya lo habíamos hecho, si no estoy mal. ¿Listo? Un fabricante de detergente líquido está interesado en la uniformidad de la máquina utilizada para llenar botellas. Supongo que la distribución del volumen de llenado es normal. Ah, bueno, ojo, cosa muy importante que sí quiero que recuerden. Estas hipótesis de la varianza sí debe ser de poblaciones normales. ¿Listo? Si la población no es normal, sino que es uniforme, este método no funciona. Es decir, estamos un poco limitados a hacer hipótesis sobre la varianza de poblaciones que son normales, porque las otras no tenemos forma como de modelarlas matemáticamente. ¿Listo? Importante eso. Al tomar una muestra aleatoria de 20 botellas, se obtiene una varianza muestral para el volumen de llenado de S cuadrado, bueno, del valor que me están dando ahí. Si la varianza del volumen es mayor a 0.01 onzas, entonces existe una proporción inaceptable de botellas que serán llenadas con una cantidad menor de líquido.
existe evidencia en los datos muestrales que sugieran que el fabricante tiene un problema con el llenado de las botellas, use una significancia del 5%. Entonces, bueno, lo primero en este caso es que pues no me dicen explícitamente que con una prueba de hipótesis, pero pues creo que con eso lo vamos a resolver. ¿Listo? Entonces, miren que aquí no me importa la media. Entonces, no es que les pase como en el taller que era un ejercicio de varianza y les dan la media y ustedes, pero ¿para qué me dan esa media? ¿Dónde la meto? No, pues es un dato que no es relevante acá. Únicamente voy a trabajar con la varianza. ¿Listo? Entonces, ¿cuál creen que debería ser aquí mi hipótesis nula? Y no hay muchas opciones nuevamente. ¿Qué podríamos poner ahí? Que la varianza de esa población sea igual a ¿cuánto? Sí, señor. Y H1 entonces podría ser que sea mayor. ¿Hay alguna otra opción o esa es la única? O podría ser que sea menor, ¿cierto? En este caso en particular, casi que sí van a ser equivalentes, porque a él lo único que le interesa saber es si esto es mayor a 0.01, eso significaría que el problema, que el proceso tiene un problema según lo que me están mencionando. O sea, cualquier otra opción que incluya menor o igual, no importaría, pues podría igual llegar a la conclusión que el proceso está bien, ¿cierto? Entonces podemos probar esta, no hay problema. ¿Listo? ¿Qué necesitamos? El estadístico de prueba. ¿Listo? Entonces, el estadístico de prueba aquí en particular se llama así. Entonces, me van a ayudar a calcularlo, porfa. No tiene ahí cómo pierde. Y me dicen cuánto sería. ¿Cuánto les dio ese estadístico de prueba? 29. ¿Estamos de acuerdo? Listo. ¿Qué distribución tiene eso? Es decir, pues, es chi cuadrado con cuántos grados de libertad. O sea, 19. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar qué valor crítico necesitamos. Necesitamos simplemente, ojo que aquí es diferente en la región de rechazo. Miren que si la hipótesis alternativa es de mayor, necesito chi cuadrado de alfa. Pero si es menor, es chi cuadrado de 1 menos alfa. Entonces ahí sí hay un leve cambio. Entonces, en este caso en particular necesitamos esto. ¿Listo? Entonces necesitamos un chi cuadrado de alfa. Necesitamos un valor crítico que es un chi cuadrado con ¿cuánto alfa a la derecha? 0.01.
0,5. ¿Y cuántos grados de libertad? 19. Ese yo creo que sí lo encontramos en la tabla, porque el 5 es el alfa más utilizado. ¿Cuánto sería entonces? 30 puntos. Listo. Y sencillamente miremos cuál es la región de rechazo entonces. Si el estadístico de prueba, que en este caso es 29.07, es mayor al chi cuadrado de referencia que yo acabo de obtener, esta es la región de rechazo. ¿Esto se cumple o no se cumple? Listo, entonces no caí en la región de aceptación, perdón, no caí en la región de rechazo. Eso significa que caí en la región de aceptación. ¿Listo? ¿Eso qué significa entonces? ¿Acepto o rechazo H0? Acepto. Ay, Dios mío. Bueno. ¿Listo? Ahora, si ustedes son el ingeniero, pues lograron responder el cuestionamiento o hay que hacer alguna prueba adicional para poder hacerlo. Recuerden que el tema es que si la varianza era mayor a 0.01 significa que el proceso, la línea de producción va a generar producto mal, producto defectuoso, y eso es lo que no queremos. Y eso es lo que quiere identificar el señor, pues mirar a ver si hay algún problema y pues ya él desde la ingeniería mirará qué tiene que hacer, calibrar la línea o ver por qué está ocurriendo. Pero ya con esta conclusión que sacamos aquí, ¿él podría hacer eso? ¿O tiene que hacer alguna prueba adicional? ¿Quiénes creen que debemos hacer una prueba adicional? Levanten la mano. ¿Nadie? Efectivamente no hay que hacerla. ¿Por qué? Si rechacé esto, implícitamente arriba, ¿qué es lo que está ocurriendo? Arriba lo que me está diciendo es que sigma cuadrado es menor o igual a 0.01. Entonces, independiente de cuál de las dos cosas esté pasando, la línea está bien. O sea, lo grave es cuando es mayor. ¿Listo? Si por casualidad hubiera rechazado H0, pues nada. También igual podía decir, no, si estoy grave, entonces voy a empezar un plan de mejoramiento, a ver qué es lo que está pasando, porque la varianza es mayor a 0.01 y tal. ¿Listo? ¿Dudas o inquietudes con el ejercicio de la conclusión? Fácil, ¿cierto? No hay pierde. No, es que no lo hay, en serio. ¿Listo? Entonces vamos a salir a un break de 15 minuticos y ya nos vemos en 15 minuticos. ¿Listo? Entonces el procedimiento que acabamos de hacer, perdón, es para probar una hipótesis sobre la varianza, pero restringidos a que es la varianza de una distribución o una población normal. Sin embargo, hay una generalización al caso de que la población no necesariamente sea normal, pero cumpliendo el siguiente requisito, y es que el tamaño de muestra sea estrictamente mayor a 30. ¿Listo? Entonces dice, si X1, X2 hasta Xn es una muestra aleatoria tomada de una población, miren que ya no me dicen que normal, sino una población cualquiera, que tiene una varianza sigma cuadrado, entonces la desviación, ojo, la desviación estándar muestral S tiene una distribución que es aproximadamente normal. Ojo, mire, no me están diciendo que la varianza tiene una distribución aproximadamente normal, sino la desviación estándar muestral. ¿Con qué media? Con sigma. ¿Listo?
¿Y con qué varianza? Sigma cuadrado sobre 2 por n. ¿Listo? Y si se quisiera probar la hipótesis, en este caso, de que la varianza tiene un valor particular o diferente a ese valor o mayor a ese valor o menor a ese valor, se podría usar el siguiente estadístico de prueba. Miren que ese estadístico de prueba es de los fáciles, de los que nos gustan, que son los Z, ¿cierto? Que no tienen ningún problema. ¿Cómo se calcula ese Z? Ese pues que lo conozco, sigma normalito, que es el valor que yo supongo, sobre ese valor que yo supongo sobre la raíz de 12. ¿Listo? Y nuevamente pues va a existir una región de rechazo bilateral, en caso de que mi hipótesis alternativa sea bilateral. ¿Listo? Entonces miren que ahí lo único que necesito para tomar la decisión es hallar el valor de Z de alfa medios, no problem. Si es unilateral de cola superior, pues también lo único que va a cambiar es la región de rechazo. Súper fácil y directa. Y si es de tipo menor, pues también va a cambiar la región de rechazo y ahí cero problema. ¿Listo? Bueno. Entonces vamos a hacer un ejemplo. ¿Listo? Bueno, aquí les paso otra vez por si no copian alguna fórmula. Con bilateral. Con unilateral superior. Y con unilateral inferior. Lo único que cambió fue la región de rechazo y la hipótesis alternativa. ¿Listo? Pues vamos a hacer un pequeño ejemplo al respecto. Dice, en una impresora gráfica se utiliza una pieza de plástico moldeada por inyección. Antes de firmar un contrato de largo plazo, el fabricante de la impresora desea asegurarse de que el proveedor puede producir piezas con una desviación estándar de 0.025 milímetros como máximo. Para ello se obtiene una muestra aleatoria de 75 piezas, obteniéndose una desviación estándar muestral de 0.022 milímetros. ¿A qué conclusión se llegará? Con un nivel de significancia del 1%. ¿Listo? Recuerden que aquí la hipótesis puede parecer lo mismo. Es sobre la varianza, ¿cierto? Pero aquí me están dando informaciones de la desviación, pero pues ya saben que ahí es simplemente una conversión. En este caso, ¿cuál sería la hipótesis nula que yo quiero probar acá? ¿Cuál podría ser? Ahí no hay misterio. ¿Listo? Entonces sería sencillamente H0, que sigma cuadrado sea igual a ¿cuánto? No lo sé, tú dime. ¿Sí? 0.025. O 0.025 al cuadrado. ¿Listo? Eso fue lo que les saqué decir hace un minuto. Entonces sería igual a 0.025 al cuadrado. ¿Cuánto es 0.025 al cuadrado? ¿Cuánto? Listo. Eso es lo que quiero probar. ¿Y cuál podría ser, según lo que necesite el ingeniero, mi hipótesis alternativa? Podría ser menor o podría ser también mayor. Sí, esa es la conclusión a la que él quiere llegar, pero
¿Cuál creen que es más inteligente poner? ¿Que sea menor a ese valor o que sea mayor a ese valor? Por ahí dicen mayor, otros dirán menor. ¿Cuál creen que es más inteligente? Supongamos por un momento que es menor a ese valor, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si yo acepto H0? ¿Podría llegar a la conclusión? Si acepto, llego a la conclusión definitiva. Bueno, obviando el hecho de que ya sería una conclusión débil de por sí. Pero obviando ese hecho, llegaría ya a la conclusión que necesito. Si yo acepto H0. ¿Segura? Porque el menor estés abajo. Mira, yo lo veo ahí abajo. Por eso. Esta fue la primera opción que alguien planteó. Entonces, ¿qué pasa si acepto H0? ¿Llegaría a la conclusión? ¿Y cuál es la conclusión? Que ¿sí puedo hacer el negocio o no puedo hacer el negocio? ¿Sí que? ¿Si hago el negocio? El problema no es de plata. A ver, pues miren lo siguiente. Si yo pongo esta hipótesis como alternativa, implícitamente arriba, ¿qué hay? ¿Por qué menor o igual? No puede ser menor porque si el menor está aquí, no puede estar arriba. Sería el complemento, que sería mayor o igual. Entonces nos quedamos con la duda. Si es igual, sí podría hacer el negocio, pero también podría, como acepté H0, y ahí está implícitamente el mayor, pues me quedaría con la duda si es igual o es mayor. Entonces no me serviría para resolver la cuestión, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si acepto H1? ¿Puedo resolver la cuestión? Pues exacto, como sé que es menor, sí podría, entonces dependo de eso, pero si acepto H0, pues quedo en las mismas. ¿Sí me hago entender? Eso sí quisiera probar eso. Ahora probemos el mayor, a ver qué pasaría. Y en ese caso, pues esto cómo cambiaría a menor o igual. ¿Qué pasa si acepto H0? ¿Sí puedo llegar a una conclusión? Exacto, ahí sí. Como me dicen que máximo, pues no importa si es igual o es menor. Tengo la tranquilidad de hacer el negocio. Y si acepto H1, pues también llego a la conclusión de que no lo puedo hacer. Entonces miren que ahí es independiente si acepto o rechazo. Ya el ingeniero podría resolver su cuestión con una sola prueba. Mientras que en el otro caso, si por capricho pongo menor, pues en caso de que acepte H0 tendría que hacer una prueba adicional para poder sacar una conclusión y poder pues, mirar si sí firma el contrato o no lo hago. ¿Listo? ¿Sí es claro eso? Pues miren que no todas las hipótesis alternativas son iguales, ¿cierto? Hay unas mejores que otras. Sin embargo, pues no se afanen, o sea, no tienen por qué saber eso, porque pues en cada caso va a ser diferente. ¿Cuál es el tema? Que si ustedes escogen la otra, para darme la conclusión, pues hagan la siguiente prueba, ¿cierto? Sencillamente eso es lo que me interesa. Así tengan que hacer dos pruebas, pero que lleguen a la conclusión. ¿Listo? Más que identificar cuál es la más inteligente, porque eso puede ir cambiando. Entonces, en este caso, voy a probar esta. ¿Listo? Miren que acá me dijeron claramente que hay una varianza en una población, pero no me dijeron que era normal. Entonces, pues asumo que es una población cualquiera, pero también me dijeron que el tamaño de muestra es bastante grande, pues bastante grande con respecto al 30, ¿cierto? Es 75. Por lo tanto, podré utilizar esta teoría, ¿listo? Entonces, ¿qué necesito? Pues lo primero es calcular Z0, ¿listo? Y Z0, pues, no tiene ahí como mucho misterio, entonces, esto sería Z0.
Me están diciendo que es igual a S menos el valor que yo estoy suponiendo, pero ojo, para la desviación. Entonces, ¿cuánto es el valor de S en mi ejercicio? .0.022. ¿Listo? Entonces, 0.022 menos la desviación estándar que yo estoy suponiendo en mi hipótesis. ¿Cuál sería la desviación estándar que yo estoy suponiendo en mi hipótesis? ¿Es esta? No, esta es la varianza. ¿Listo? De otras cosas porque no tendría sentido restar una varianza de una desviación porque es como manzanas con peras. ¿Listo? Dividido en la desviación que yo estoy suponiendo, 0.025, que a su vez está dividida en la raíz de 2n, ¿cierto? O sea, en la raíz, ¿cuánto es 2n? 150. ¿Listo? ¿Cuánto nos da ese valor de Z0? $469. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Listo. Como ya tengo la estadística de prueba, pues yo lo único que necesito es el valor o los valores críticos para la región de rechazo. ¿Listo? Entonces, en este caso, para la región de rechazo, lo único que necesito es Z de alfa. O sea, Z de cuánto. ¿Con qué alfa estoy haciendo la prueba? Si no estoy mal, es del 1%. O sea, Z de 0.01. ¿Y cuánto es Z de 0.01? Yo creo que es de los que ya no sabemos de memoria. ¿Cuánto? 1. Yo sé que 1.96 es el de alfa 0.05. Pero ojo, es alfa, no alfa medio. Es el que tiene a la derecha un área de 0.99. ¿Cuál es el Z que tiene a la izquierda un área de 0.99? ¿Cuánto? 2.33. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Los de la casa les da lo mismo cuando lo buscan en la tabla? Listo. Entonces, ¿cuál es mi región de rechazo en este caso? Listo. Entonces, Z0 es mayor a ese Z de alfa. Entonces, ¿cuánto es Z0? 1.469 es mayor a 2.33. Menos. Ah, sí, perdón. ¿Eso se cumple? No. ¿Acepto o rechazo? Acepto, listo. Como no caí en la región de rechazo, o sea, como no se cumplió eso, significa que acepto. Y al aceptar H0, ¿qué significa? ¿Hago negocio o no hago negocio? Se hace negocio porque miren que implícitamente arriba está que sea menor o igual. Y en cualquiera de los dos casos independientes, significa que sí puedo hacer negocio. Porque se acepta máximo ese valor. ¿Listo? Ojo con la decisión. Pues ya como estamos hablando en un contexto de hacer negocio. Ustedes deberían tratar de mirar
¿qué tan grave estarían en error tipo 2? O sea, es una conclusión débil, ¿cierto? Porque no sé cuál error estoy cometiendo. Entonces, en la práctica, pues de hecho sí hay modo de hacerlo, pero pues no lo vamos a poder ver aquí. Pero sí de pronto hacer como una estimación, de pronto no tan precisa, pero sí saber más o menos en qué error tipo 2 me estoy moviendo. Porque tampoco es tomar ciegamente la decisión. Si hagamos el negocio y después empieza a generarse varianza mayor a esa, y entonces el proveedor me va a empezar a poner su cláusula legal de usted me está incumpliendo, usted me entregó producción no conforme. Entonces hay que tener cuidado. ¿Listo? ¿Dudas o inquietudes con este ejercicio, muchachos? Miren que acá, a partir de la desviación muestral, pude concluir sobre la varianza poblacional. Es como lo único raro de este ejercicio, ¿cierto? Pero pues nada, nada del otro mundo tampoco. ¿Dudas o inquietudes? ¿Es claro este ejercicio? Listo. Perfecto. Puede poner otro ejercicio un momentico. ¿Ese? ¿Ya la puedo pasar? Sí, señor, profe. Listo. Bueno. Entonces, ahora vamos a comparar las varianzas de dos poblaciones. ¿Listo? Recuerden que para comparar las varianzas de dos poblaciones, lo que hacemos es una razón entre las varianzas. No una diferencia, sino una razón. Es decir, coger una y dividirla en la otra, como lo hicimos en los intervalos de confianza. Entonces, es análogo a hacer intervalos de confianza para la razón de varianza. Nuevamente en este caso estamos sujetos a que las dos poblaciones sean normales. ¿Listo? Se tiene interés en dos poblaciones normales independientes donde las medias y las varianzas de la población son μ1, sigma 1 cuadrado, μ2, sigma 2 al cuadrado y son desconocidas. Para ello se tienen disponibles dos muestras, una de tamaño N1 y una de tamaño N2 respectivamente. Y tengo o podré calcular de alguna manera las varianzas muestrales. Si se quisiera probar la hipótesis de que la varianza de la población 1 es igual a la población 2, o que son diferentes, o que una es mayor que la otra, miren que es análogo al intervalo que hacíamos que les mencioné de una razón de varianza. El estadístico de prueba, pues va a ser sencillamente el cociente de las varianzas muestrales. Y ese cociente tiene una distribución F. ¿Listo? Ya sabemos que esa distribución F depende de los grados de libertad del numerador y los grados de libertad del denominador. En ese caso, pues, van a ser N1 menos 1 los del numerador y N2 menos 1 los del denominador. ¿Listo? Entonces miren que eso va amarradito pues al que esté en el numerador y al que esté en el denominador. Entonces ahí no hay pierde y posibilidad a confusiones. ¿Listo? Y pues nada, como yo ya sé que eso se distribuye F, pues para la región de rechazo necesitaré unos valores críticos con los cuales pueda comparar a ese estadístico de prueba. ¿Listo? Entonces, en este caso necesito, en el caso de que sea bilateral, necesito un valor crítico que es tanto f de 1 menos alfa medios como f de alfa medios. ¿Listo? Miren que ahí concuerdan, los grados de libertad siguen manteniendo. Si yo cambio eso, pues ya no sería la misma distribución. Entonces, para ser comparables, debe ser la misma distribución, es decir, mismos grados de libertad en el numerador y mismos grados de libertad en el denominador. Si es unilateral de cola derecha, solo necesitaría el f de alfa. ¿Listo? Y si es de cola izquierda, necesitaría el f de 1 menos alfa. Entonces, ahí también cambia un poco dependiendo si es cola derecha o izquierda. ¿Listo?
Bueno, entonces pues hagamos un ejercicio. Ya saben que la distribución F la hemos manejado con anterioridad, entonces es más como para recordar la mecánica. Dice, las capas de óxido en las obleas semiconductoras son depositadas en una mezcla de gases para alcanzar el espesor apropiado. Este espesor se distribuye normalmente. La variabilidad del espesor de las capas de óxido es una característica crítica de la oblea y lo deseable para los siguientes pasos de la fabricación es tener una variabilidad baja. Para ello se estudian dos mezclas diferentes de gases con la finalidad de determinar con cuál se obtienen mejores resultados en cuanto a la reducción en la variabilidad del espesor del óxido. 20 obleas son depositadas en cada gas. La desviación estándar muestral de la mezcla 1 fue de 1.96 Armstrongs y de la mezcla 2, 2.23 Armstrongs. ¿Existe evidencia para decantarse por el uso de alguna de las dos mezclas? Use una significancia de 5%. Es una de las aplicaciones más comunes y es, por ejemplo, comparar en este caso, llamémoslo así, dos tratamientos para ver cuál genera menor variabilidad y pues implementar ese en un proceso de producción, por ejemplo. ¿Listo? Entonces miren que en el fondo ahí lo que yo quiero comparar es las varianzas de cada uno de esos métodos. En otros casos puede que me interese comparar la media, pero aquí es únicamente la varianza. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería ahí mi hipótesis nula? Pero eso es claro que son diferentes, ¿no? Recuerda, yo nunca pruebo sobre las muestrales, ¿cierto? Pruebo sobre las poblacionales. Exacto, pero las de la población, no las de la muestra, que es las que me mencionó. Entonces, aquí finalmente lo que yo quiero comparar es si la varianza del proceso 1 de la mezcla 1 es igual a la varianza de la mezcla 2. ¿Listo? Miren que eso es lo mismo que probar que la diferencia, que la diferencia no, que el cociente de esas dos varianzas sea ¿cuánto? Eso es equivalente a probar que el cociente de esas dos varianzas sea ¿cuánto? 1. 1. Recuerdan que en ese el punto de referencia es el 1 porque es coger uno y dividirlo en el otro. ¿Cuál sería la hipótesis alternativa que podríamos probar acá? El ingeniero quiere usar la que tenga menor variabilidad. ¿Me serviría diferente? Entonces, primero la diferente la descartamos porque quedarían las mismas. Son diferentes, pero pues ¿cuál es menor? Entonces, podría ser, hay varias opciones también. Vamos a irnos a la suerte. Una es, por ejemplo, que sigma 1 cuadrado es menor a sigma 2 cuadrado. Pero podría ser al revés, ¿cierto? Que sigma 2 cuadrado sea menor a sigma 1 cuadrado. Miremos los datos y ustedes me dicen cuál podría ser mejor. Recuerden que los datos me dan como una pistica para por lo menos no hacer la menos probable. Entonces, ¿cuál creen que nos conviene más probar? ¿Que la 1 es menor que la 2 o que la 2 es menor que la 1? Que la 1 es menor que la 2, porque pues muestralmente la desviación de esta se ve que es menor que esta, muestralmente, pero podría ser que sean iguales, ¿cierto? Hay que tener cuidado con una cosa. En este caso, como las dos desviaciones son mayores que 1, pues yo sé que al elevarla al cuadrado, pues las varianzas van a seguir manteniendo esa relación de cuál es mayor que la otra. Pero ojo que si las desviaciones estándar son menores a 1, ¿qué va a pasar con las varianzas?
va a cambiar esa relación, ¿cierto? ¿Sí me entienden lo que les estoy hablando? Ok, hagamos un ejemplo numérico. ¿Qué pasa si sigma no? ¿Qué pasa si ese es 0.5? ¿La varianza va a ser mayor o menor? Pues pruébenlo con la calculadora, no hay que adivinar, podemos hacer el cálculo. ¿Cuánto va a dar? ¿0 punto? ¿Doble cero? Debe dar 0.25. ¿Cierto? Entonces miren, pues, ¿qué pasa? Si ese es mayor a 1, por ejemplo 1.2, ese cuadrado, pues va a ser mayor a ese. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿qué pasa si estamos comparando dos? ¿Qué pasa en este caso, por ejemplo, si ese es igual a 0.3? ¿Cuánto va a ser ese cuadrado? 0.09. Se cancela todo. Sí se mantiene. Sí, sí. Si la desviación, independiente de que las dos sean menores que 1, sigue siendo esta mayor que esta. Olviden, olviden. ¿Listo? No, no es relevante. Bueno, entonces. Entonces, en ese caso, ¿cuál me conviene probar? ¿Que la 1 sea menor que la 2 o que la 2 sea menor que la 1? Según los datos muestrales. Esta, ¿cierto? Listo. Bueno. ¿Qué necesito? Mi estadístico de prueba. ¿Cómo se calcula mi estadístico de prueba? Es muy sencillo. Varianza poblacional de una divide en la varianza poblacional de la otra. ¿Listo? Entonces, vamos a hacerlo pues en el mismo orden. Entonces, ¿cuánto sería f sub 0? ¿Cuánto, perdón? Listo. Entonces, aquí me están dando las desviaciones, las elevan al cuadrado y tal. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto sería? 772. ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Listo? ¿Qué necesito ahora? Pues sencillamente necesito un valor crítico, que sería f de 1 menos alfa con n1 menos 1 grados de libertad y n2 menos 1 grado de libertad. Entonces, lo primero es que ¿cuánto es alfa en este caso? Listo. Por lo tanto, ¿cuánto va a ser 1 menos alfa? Listo. ¿Cuántos grados de libertad va a tener el numerador? Aquí como el tamaño de muestra fue el mismo, entonces da igual, ¿cierto? 19 y 19. Y pues, este lo podemos encontrar en la tabla o con ayuda de la tabla. Siempre y cuando haya 19 grados, numerador, denominador, sí. Si hay 19 grados y 19 grados en la tablita. ¿No? Ah, chao. Vale. Entonces podemos calcularlo con Excel. Entonces, esto ya lo hemos hecho también. Vamos a calcular un valor crítico de una F. Entonces, vamos a usar la opción in.f
F. Entonces miren que hay dos. La in.f normalita es de cola izquierda y la inb.f.cd es de cola derecha, ¿cierto? Entonces en este caso, pues hagámoslo con cola derecha. ¿Qué área tiene a la derecha este valor crítico que estoy queriendo buscar? ¿Segura? A la derecha. Por eso, el alfa era 0.05. Y necesito el f de 1 menos alfa, o sea, el f de cuánto? De 0.95. ¿Listo? Entonces, aquí me pide cuánta área quiero que haya a la derecha. Luego me pide los grados de libertad en el numerador, que son 19, y los grados de libertad en el denominador, que también son 19. ¿Listo? Y vamos a ver cuánto nos da. Me da 0.462. ¿Listo? Anótenlo, porfa. Entonces me dio cuánto? 0. Listo. Y mi región de rechazo es, si f sub 0, o sea, si 0.772 es menor al valor crítico que acabo de hallar, que en este caso es 0.462. ¿Listo? En este caso, en particular, entonces, ¿acepto o rechazo H0? ¿Acepto o rechazo? No caí en esa zona, porque claramente 0.772 no es menor, entonces, ¿qué tengo que hacer? Aceptar H0. ¿Listo? El problema es, ¿cuál es el problema? Bueno, adicional a que es una conclusión débil. ¿El ingeniero ya puede tomar la decisión de cuál mezcla utilizar? No, porque bueno, ahí uno diría, ah, pues sigma 1 es igual a sigma 2, o sea que da igual cuál mezcla utilice, pero hay algo implícito, ¿cierto? ¿Qué es lo que hay implícito? No es solamente igual, sino mayor o igual. Entonces, yo ahí quedo con la duda, ok, si son iguales, pues en este caso, no problem. Pero también puede que uno sea mayor que el otro, entonces me estará cometiendo un error. Porque qué tal cosa precisamente el que es menor, o sea, el que es mayor, o sea, el 1, ¿cierto? ¿Qué haríamos para salir de dudas? ¿Qué podría hacer para salir de dudas? ¿Qué harían ustedes? No tanto eso, sino cambiar la hipótesis alternativa, ¿cierto? Ustedes ya saben que la 1 no es menor que la 2, ¿cierto? O sea, solamente queda cuál opción. ¿Que sea qué? Mayor. ¿Por qué el igual no? Porque el igual ya está arriba incluido. ¿Sí me hago entender? Entonces, si yo fuera el ingeniero, usted me va a decir, profe, pero usted precisamente me dijo que la otra era la que no hay que probar. Porque les garantizo que cuando lo hagamos, ¿cómo nos va a salir? Pues no mal, sino, ¿qué nos va a decir? Que eso también se rechaza. Pero ahí ya quedamos con la conclusión de es porque son iguales. Porque si no es ni menor ni mayor, entonces porque son como. Entonces, ojo a esto. Aquí no puedo concluir correctamente. Tendría que hacer una prueba adicional. ¿Cuál es la prueba adicional? La que les dije que no empezáramos
como primera prueba hacer, ¿cierto? Porque antemano ya sé que se va a rechazar. ¿Por qué? Porque me dice eso. ¿Listo? Entonces. Ahora lo que yo voy a hacer es, voy a hacer esta prueba nuevamente, pero en vez de probar esto, le voy a poner mayor, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? No lo vamos a hacer. Si quieren, háganlo como ejercicio en su casa y hagan la prueba completa. Ah, no, lo podemos hacer porque esto no va a cambiar, solo va a cambiar esto, ¿cierto? Entonces hagamos ahora esa prueba. Y recuerden que hay una conclusión que sí ya es verdad y es que sigma 1 no es menor que sigma 2. Eso no lo podemos olvidar y eso nada lo va a cambiar. Entonces, para hacer el de mayor, pues lo único que necesitamos es en este caso cambiar la región de rechazo. ¿Listo? Ahora el valor crítico va a ser es f de alfa, ¿cierto? Pues ya no necesito f de 0.95, sino que necesito es alfa de ¿cuánto? De 0.05. Igual se conservan los grados ahí. ¿Listo? ¿Cuánto da ese valor? Ese sí lo podemos hallar en la tabla F. Entonces, para no compartir pantalla, me dicen, porfa, ¿cuánto sería ese valor? Ah, no, está el 19. Chante. Bueno. Entonces, vamos a calcular ese valor crítico. ¿Listo? Sería este mismo, pero en vez de 0.95, 0.05. Y me da que es 2.168. ¿Listo? Entonces, 2.168. Vamos a mirar la región de rechazo y a ver si se rechaza o no. Entonces, F0 es mayor a ese valor que acabo de hallar. ¿Cuánto es F0? Es mayor a... ¿Eso es verdad o no? ¿Se acepta o se rechaza? ¿Se acepta o se rechaza? Se acepta H0, o sea, esta se rechaza. Y ahora H0, ¿qué tiene incluido? Menor o igual. Pero por la prueba anterior, ya sabíamos que el menor no se cumple. O sea que ahora sí ya puedo concluir estadísticamente que son iguales. ¿Sí me hago entender? Entonces ahora sí ya puedo utilizar indiferentemente cualquiera de las dos, porque ya salí de la duda. Ya en la anterior comprobé que esta no es menor que esta. Ahora comprobé, mire si esta era mayor que esta y me dice que tampoco. Entonces la única opción es que son iguales. Si es claro que el menor ya había comprobado en la anterior que era falsa, entonces ya con certeza sé que sí es solamente igualdad. ¿Listo? En ese caso. Entonces aquí ya por la prueba que había hecho anteriormente, ahora sí esto es estrictamente una igualdad. ¿Listo? ¿Dudas o inquietudes? Pues ahí sí ya podría indiferentemente usar cualquier mezcla. Estadísticamente, las dos me generan la misma variabilidad. ¿Listo? ¿Dudas o inquietudes, muchachos? Genial. ¿Listo? Buah. Entonces, análogo a como yo podía hacer una prueba de hipótesis sobre comparación, pues sobre una varianza de una población que no es normal, siempre y cuando su tamaño de muestra sea lo suficientemente grande, que en este caso, pues, vamos a asumir que grande es que sea mayor que 30, pues también podemos hacer una comparación de varianzas de poblaciones que no sean normales, siempre y cuando las dos poblaciones
tengan un tamaño de muestra mayor a 30. Si una es mayor a 30 y la otra es menor a 30, no hay un método para hacerlo. Necesito que las dos sean grandes, las dos mayores a 30 en este caso. ¿Listo? ¿Qué va a pasar aquí? Pues mi estadístico de prueba va a ser de esta forma. SP es el mismo SP que ya hemos manejado antes, que no volví a copiar ahí la fórmula. ¿Listo? Lo bueno es que eso se va a distribuir como un Z y pues no problema, ¿cierto? Porque el Z ya saben que lo podemos buscar en la tabla sí o sí. Bueno, entonces ya me pasé a las proporciones. ¿Por qué? Si es un Z0, ¿ustedes creen que ya podrían saber cuál es la región de rechazo en los tres casos? Obvio sí, ¿cierto? Ya lo por ahí no volví a escribirlo. ¿Listo? Y recuerden que si esto es Z0, yo también podría sacar la conclusión de la hipótesis calculando el valor P. ¿Listo? Ya lo sabemos saber hacer si el estadístico de prueba es un Z o si es un T, independiente de la hipótesis que estemos probando. Entonces, por eso aquí no les volví a poner todas las regiones de rechazo. Siempre que es un Z, va a tener la misma forma. Creo que ya se han dado cuenta, ¿cierto? Entonces vamos a hacer ahora prueba de hipótesis sobre una proporción, que es como lo último que vamos a ver de pruebas de hipótesis. Con las proporciones es súper fácil porque el estadístico también es un Z. ¿Y cómo se calcula? Pues súper fácil. Simplemente es X menos N por P sub 0. ¿Qué es N? El tamaño de la muestra. ¿Qué es P sub 0? El valor que ustedes están asumiendo o que quieren probar sobre esa proporción. ¿Listo? Divido en la raíz de esto. Con que yo tenga el valor de P sub 0 y el tamaño de muestra, tengo todo absolutamente. Y pues como es un Z, pues ya saben cómo es la región de rechazo, ¿cierto? Si es bilateral es con menor a menos alfa medios y mayor a alfa medios. Si es unilateral, pues depende, puede ser simplemente de cola derecha o de cola izquierda. Y si es un Z, pues pueden calcular cualquier valor P también para llegar a la conclusión. ¿Listo? Entonces, ya ustedes también están familiarizados con las proporciones, pues sencillamente vamos a hacer un ejemplo rápidamente. ¿Listo? Dice, un fabricante de semiconductores produce controladores que se emplean en aplicaciones de motores automovilísticos. El cliente requiere que la fracción de controladores defectuosos en uno de los pasos de manufactura críticos no sea mayor que 0.05. Y que el fabricante demuestre esta característica del proceso de fabricación con este nivel de calidad utilizando una significancia del 5%. El fabricante de semiconductores toma una muestra aleatoria de 200 dispositivos y encuentra que 4 de ellos son defectuosos. El fabricante puede demostrar al cliente la calidad del proceso. ¿Cuál sería ahí nuestra hipótesis nula? Mejor hagamos algo. Este ejercicio les va a quedar de tarea. ¿Listo? Para que me lo entreguen. Ustedes verán, puede que tengan que hacer una prueba o 2 pruebas dependiendo de lo que pase. Lo importante es que puedan responder esta pregunta. Si se puede demostrar al cliente la calidad del proceso. ¿Listo? Lo pueden hacer en parejas si quieren. Y en el transcurso de la semana les indico cuando ya esté abierto el link para que lo suban.
¿De acuerdo? ¿Dudas o inquietudes? ¿Todo bien? Listo, muchachos. Nos vemos entonces de hoy en 8. Ya estamos terminando. ¿De hoy en 8 qué estamos? Bueno, yo les prometo que todas sus notas las van a tener antes del 20. ¿Listo? Las del segundo curso. Profe, qué pena. ¿Sí? Ah, espera, disculpe. Señor, Qué pena, profe. Hacemos este ejemplo y a qué horas lo entregamos, profe. yo espero que tuvieras problemas de conexión, ¿cierto? Acaba de decir que en el transcurso de la semana es para la próxima clase como tiempo máximo. Yo les aviso cuando esté abierto el link. No, sí, profe, es que se me había entrecortado. Qué pena. Pero es que no Listo. escuché. Listo. Vale, ¿Listo, gracias. chicos? Bueno.